Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Entonces vamos, como estábamos platicando, vamos a hablar hoy sobre el mandato. Vamos a ver las disposiciones que regulan a este tipo de mandato. Básicamente, el contrato de mandato, jóvenes, una persona le encarga a otra por medio de un mandato llevar a cabo determinados actos o determinados negocios, ¿verdad? Básicamente. Entonces, esto lo tenemos para iniciar en el artículo 1686, pero antes de esto, jóvenes, platiquemos sobre los elementos del mandato. El mandato tiene un elemento personal o el elemento subjetivo. Acá tenemos a la persona que otorga el mandato, que es la persona que le encarga a otro la realización de unos negocios en nombre de él, que este se llama mandante, que es el que otorga el mandato. Y tenemos a la otra persona que es a quien se le otorga el mandato. Esta persona se va a llamar mandatario. Al primero se le puede llamar mandante o se le puede llamar también poderdante, ¿verdad? Porque es la persona que da el poder. Y al otro, al que recibe, se le puede llamar mandatario o también se le puede llamar apoderado. ¿Estamos bien? Mandatario o apoderado, ¿verdad? Poderdante y apoderado. Mandante o mandatario. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, este va a ser nuestro elemento personal. Mandante, el que otorga el mandato, y mandatario, el que recibe el mandato. Aunque ya les digo, los van a encontrar muy comúnmente, también van a encontrar las palabras poderdante o apoderado, ¿verdad? También al mandatario también se le llama representante, ¿verdad? Y al mandante representado, ¿verdad? Los van a ir encontrando como que se refiere a ellos de esas formas también dentro del capítulo que vamos a ver a continuación. Bien. Luego tenemos el elemento formal. ¿Cuál será el elemento formal del mandato, jóvenes? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos ya cuando vimos la forma de los contratos. ¿Se recuerdan que habían unos contratos que se llaman solemnes? Y estos contratos solemnes son aquellos contratos que requieren que se realice la escritura pública. El contrato se realiza en escritura pública como requisito esencial para su validez. Este es uno de los 4 contratos solemnes que vamos a encontrar nosotros en derecho civil. Esto lo tenemos en el artículo 1687. Ahorita vamos a pasar por ese artículo. Entonces, miren, primer elemento personal, mandante y mandatario. Segundo elemento, que es el elemento formal, este va a ser que el contrato es solemne, o sea que debe realizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y por último tenemos el elemento real. El elemento real, jóvenes, en el mandato es el poder o la representación que se otorga, ¿verdad? Ese es el elemento real. Y en algunos mandatos va a ser elemento real también el precio. Les digo yo, en algunos mandatos, porque vamos a ver en un ratito que los mandatos también son susceptibles de ejercerlos de forma gratuita. Pero para ese efecto, el apoderado, perdón, tiene que aceptar ejercer el mandato de esa forma. Entonces, el precio, ¿verdad? Lo normal es de que haya un precio, ¿verdad? El mandatario va a ejercer el mandato a cambio de una retribución. Entonces, ese precio también es un elemento real. A menos de que el elemento sea gratuito, en cuyo caso no hay precio. Entonces, miren, 3 elementos. Personal, ¿verdad? Que es mandante y mandatario. El elemento formal, que es que el contrato es solemne o que debe hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y el elemento real, que va a ser en sí la representación o el poder que se otorga, el poder de representar, y la remuneración, ¿verdad? Aunque hacemos la salvedad de que también puede otorgarse el mandato de forma gratuita. ¿Estamos bien? Clases de mandato. Tenemos que platicar sobre las clases de mandato.
por ratitos me ven a apuntar, jóvenes, les voy a contar con relación al control de las cámaras para otorgar los puntos extras. Tuve un poquito de dificultades porque según yo iba a lograr ver en el video, así como me aparecen acá, los nombres de cada uno de ustedes en su cuadrito. Pero ya cuando lo veo en el video de YouTube, resulta que los nombres no aparecen, ¿verdad? Entonces me fue un poquito difícil identificarlos. Entonces ahora, como consecuencia de eso, estoy llevando un control, ¿verdad? Para que me sea más fácil, pues, saber quién es. Ligue entonces a todos denos los puntos. ¿Para qué se va a hacer bolas? A todos se los di por esta única ocasión, ¿verdad? Pero, o sea, también entiendo, ¿verdad, jóvenes? De que esto fue por una situación que se me complicó a mí, pero lo correcto sería que, pues, se le den los puntos a las personas que prendieron su cámara, porque fue el trato que hicimos, ¿verdad? Entonces, voy a llevar un mejor control sobre esto para que no se me dificulte a la hora de calificar. Bien, entonces, les decía, jóvenes, de que tenemos nosotros varias clases de mandatos. Tenemos un mandato que se llama mandato general, que este es un mandato por medio del cual el mandante le otorga al mandatario el poder de representarlo en en todos los negocios en que éste pueda llegar a llegar a tener interés. Entonces, como es una forma general, digamos, de representar. Ahora, hay otro mandato que se llama mandato especial, que acá lo que sucede es de que la ley nos señala una serie de circunstancias que no las podemos realizar nosotros con un mandato general, sino que el mandatario le tiene que dar facultades especiales a esta persona para que lo pueda representar en determinados actos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Y tenemos otra clase de mandato que se llama mandato judicial, que es el mandato aquel que nosotros vamos a otorgar para que una persona nos represente en un juicio. ¿Estamos bien? Para que nos represente dentro de un proceso. Entonces, este último vamos a ver de que solamente se le puede otorgar a parientes dentro de los grados de ley y a los abogados, ¿verdad? En cambio, los mandatos general y el mandato especial, ese se le puede otorgar, pues básicamente a cualquier persona, ¿verdad? Pero el mandato judicial sí es un mandato que se va a otorgar únicamente a los familiares o a los abogados. ¿Estamos bien? Sí. Estos mandatos se pueden combinar. O sea, yo puedo hacer un mandato general con cláusula especial. ¿Estamos bien? O puedo realizar un mandato general con cláusula judicial. O podría hacer un mandato general con cláusula especial y cláusula judicial. También se puede. Entonces vamos a ver las limitaciones que hay para eso. Porque hay algunos casos en que sí vamos a tener que otorgar un mandato especial, únicamente para un acto determinado. Entonces vamos a ir viendo cada una de esas cosas. Pero en general, jóvenes, el mandato es un contrato mediante el cual una persona llamada mandante le encarga a otro llamado mandatario, ¿verdad? La realización de uno o más actos o negocios. ¿Estamos bien? Entonces, de forma general, eso es lo que es el mandato. Si quieren, en un ratito lo vamos a definir. Empecemos a ver las regulaciones que establece la ley. Empecemos por el 1686. Por favor, Mónica. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato, con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Bien. Entonces, fíjense, pues, establece, lo primero que establece es lo que estábamos hablando. Por medio del mandato, una persona que se llama mandante
encomienda a otra que se llama mandatario la realización de uno o más actos o negocios, ¿verdad? Puede ser que yo le esté dando el mandato para una cuestión en específico. Mire, Mónica, yo le voy a otorgar un mandato para que usted venda una casa, que es de mi propiedad. Miren, para un acto específico. O podría ser que yo le encomiende varios, ¿verdad? Para que usted venda 3 casas y alquile otras 2. O incluso se lo puedo dar general para que ella se encargue de todos mis negocios en los que yo pueda tener interés. Entonces, miren, se va a otorgar el mandato para que una persona que es el mandatario se encargue de uno o de varios negocios del mandante. ¿Estamos bien? Y luego establece, fíjense, pues algo bien importante. El mandato se puede otorgar con representación o sin representación. En el contrato con representación, todos los actos o negocios que realice el mandatario obligan directamente al mandante, como que si él los hubiera realizado. ¿Estamos bien? Miren, en el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al mandante. ¿Qué quiere decir esto? Si el mandatario compra una casa y se compromete a pagar una determinada cantidad mensual durante 15 años, es como que si lo hubiera hecho el mismo mandante. A la hora de que termine el mandato, el mandante tiene que cumplir con la obligación. ¿Estamos bien? Lo obliga a él personalmente. Entonces, esto está fácil de entender, ¿va, jóvenes? Porque esto está fácil de entender porque yo contrato a una persona y le doy facultades para que me represente y lo que él haga me obliga a mí directamente, con representación. Ahora, al otro que es sin representación, a veces no se le encuentra mucho sentido, porque digo, bueno, ¿para qué le doy un mandato a una persona si lo que él haga no me va a obligar a mí? Hasta que me tocó verlo en la práctica, ¿verdad? Una vez, digamos, una persona, por conveniencia, le otorgó mandato a otra para que pudiera utilizar su empresa. Pero el mandato que otorgó fue sin representación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos, yo soy el mandante, la empresa es mía, y yo le estoy permitiendo a Leslie que utilice mi empresa para un negocio. Pero ese negocio que va a hacer Leslie no me obliga a mí, sino que la obliga solamente a ella, ¿verdad? Entonces, digamos, si Leslie se compromete a realizar un determinado negocio con mi empresa, al terminar ese mandato, ese negocio no me obliga a mí, sino que se obliga personalmente a ella, porque únicamente fue como que yo le prestara mi empresa para que ella hiciera su negocio, ¿verdad? Pero no me obliga a mí, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, esto, miren, esto pasó en el contexto de que una persona vendió una empresa mercantil, pero no la podían inscribir, ¿verdad? No la podían inscribir porque hicieron mala compraventa. En el derecho mercantil, digamos, cuando ustedes van a vender una empresa, ustedes primero tienen que pedir una autorización al registro mercantil y cuando el registro mercantil les da esa autorización, ustedes tienen que esperar 2 meses. ¿Va? Realizan unas publicaciones en el diario oficial para que todos los acreedores de la empresa se enteren de que esa empresa se va a vender, ¿verdad? Y ya una vez publicado, tenemos que esperar 2 meses. Hasta después de esos 2 meses, si no hay ninguna oposición, podemos realizar la compraventa. Pues resulta que los abogados que contrataron, ellos hicieron la compraventa como que era una compraventa de casa, ¿verdad, jóvenes? Compareció el propietario de la empresa, manifestó que era suya y que por un precio de tanto se la vendía a la otra parte, ¿verdad? Mi cliente era el dueño de la empresa, el que estaba vendiendo, pero yo no sabía nada de la transacción, sino que él hizo por su lado y un día me llamó, me dijo, mira, vos es que fíjate que yo vendí mi empresa, pero yo tengo miedo porque no hemos logrado hacer la inscripción ni nada. Cuando veo a ver los documentos, le digo, Martín, lo que pasa es de que esto está mal hecho, le digo. Y entonces ya nos reunimos con los abogados de la otra parte, los abogados decían que no, que eso estaba bien, le dije, Lick, inténtalo inscribir, a ver si se lo inscriben. Después consultaron en el registro y como que les dijeron que no se los iban a inscribir. Entonces ya hicimos la compraventa ya con con todo lo de ley, digamos. Pedimos la autorización al registro mercantil
pedimos, hicimos las publicaciones, esperamos los 2 meses y hasta después de esos 2 meses realizamos la compraventa. Ahora, durante todo ese tiempo, porque digamos a todo esto estamos hablando de que pasaron casi 4 meses, sí, casi 4 meses. Entonces, ellos necesitaban usar la empresa y me dicen, ¿cómo le podemos hacer para que nosotros podamos usar la empresa que ya compramos, pero que no hemos podido inscribir a nuestro nombre? Entonces, la salida que le encontramos fue precisamente un mandato sin representación, ¿verdad? Entonces, mi cliente le otorgó un mandato sin representación a las personas que iban a comprar la empresa. Entonces, ellos ya pudieron empezar a utilizar la empresa, que todavía estaba a nombre de mi cliente, pero lo que ellos estaban haciendo con dicha empresa no obligaba a mi cliente, sino que los obligaba a ellos de forma personal. Entonces, ahí tenemos lo que es el mandato sin representación. Le digo, para mí, ese fue el más difícil de entender, porque yo decía, bueno, ¿y qué objeto tiene darle un mandato a una persona para que haga un negocio si ese negocio no me va a obligar a mí como mandatario? ¿Verdad? Pero depende de las conveniencias de cada uno de los contratantes, ¿verdad, jóvenes? En el ejemplo que yo les puse, no había interés en que mi cliente tuviera algo que ver con los negocios que iban a realizar los mandatarios. Entonces, se otorgó el mandato sin representación. Y así se ejerció hasta que logramos inscribir ya la empresa y ya la empresa pasó a ser propiedad, digamos, inscrita de los nuevos comerciantes. Entonces, pero fíjense, pues, acá es un error que cometieron los colegas, ¿verdad, jóvenes? Por desconocimiento de esa norma que establece el Código de Comercio. Entonces, ahí es donde entra la importancia de ver toda la regulación sustantiva, no solo la redacción del contrato, ¿a jóvenes? Porque si ustedes conocen la normativa sustantiva, entonces ustedes no van a tener ningún problema para poder plasmarla ya en el documento. Pero si ustedes no conocen la norma sustantiva, no van a saber ni qué poner en el contrato. O van a poner cosas que pues no proceden legalmente, como le pasó a estos estimados colegas. Y eran unos abogados jóvenes, ¿verdad? De una oficina grande, ¿verdad? Bien reconocida, pero ahí sí que todos somos susceptibles de cometer algún error alguna vez, ¿verdad, jóvenes? Entonces, O sea, en sí, conclusión, el mandato con representación lo que hace es obligar al mandante y sin representación no está obligado, solo no lo obliga. o sea, el mandatario, ajá, Actúa en solo nombre él. propio, digamos, actúa como que si él mismo estuviera haciendo el negocio. Ok, Así es. gracias. Licenciado, yo tenía entendido que una sociedad anónima no se puede vender. Una sociedad anónima no se puede vender, lo que sí se pueden vender son las acciones de la sociedad. Las acciones. En Porque, este caso, digamos, en este ajá, caso, la explicación que usted dio de esta empresa que la vendió, ¿qué era? Individual. era una empresa individual. Igual, Bueno, es que miren, pues aquí tenemos que hacer la diferencia, jóvenes. Porque muchas veces nosotros cuando pensamos en empresa, pensamos en la sociedad. Pero realmente la sociedad y la empresa son dos cosas diferentes. La empresa es un bien mueble que puede ser propiedad de un particular o puede ser propiedad de una sociedad. O sea, toda sociedad que ustedes inscriban, tienen que inscribirle una empresa para que pueda operar. Ahora, la empresa en sí, ya sea de una sociedad o sea de una persona individual, se puede vender. Ahora, la sociedad, como decía José Humberto, esa no se puede vender porque es una persona jurídica. Ahora, lo que sí podemos vender son las acciones que tenemos nosotros dentro de la sociedad, porque las acciones como tal son bienes muebles, ¿verdad? así Entonces, es. exacto. Entonces, lo que se vendió en este caso, José Humberto, era una empresa y el propietario de la empresa era una persona individual, ¿verdad? Era un comerciante individual. Y se lo vendimos Gracias. a otro comerciante individual, ¿verdad? Entonces, ese comerciante individual compró la nueva empresa. ¿Estamos bien? Ahora, la Sí, sociedad como gracias. tal, eso sí no. Eso sí, solo las acciones se pueden vender. Bien. En el artículo 1687 tenemos el fundamento legal de que el contrato de mandato es un contrato solemne. ¿Qué quiere decir esto? Que debe realizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Eso lo tenemos en el 1687, por favor, Leslie. Merari.
1600. 1687, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Dice, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. Uno, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. 2. Cuando la representación se confiere por cartas, poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Muy bien. Ahí, bueno, vamos por partes. Entonces, primero, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Es solemne. Y luego nos agrega, y puede ser aceptado expresa o tácitamente. ¿Qué significa esto, joven? Fíjense, pues. El mandato tiene la particularidad de que lo podemos hacer compareciendo en una escritura el mandante y el mandatario. Entonces comparece el mandante otorga el mandato y el mandatario lo acepta en la misma escritura. Esa sería una aceptación expresa. ¿Estamos bien? Porque él está manifestando en el contrato que acepta ejercer el mandato. Entonces eso es una aceptación expresa. Pero el mandato también se puede otorgar, digamos, compareciendo solo el mandante. Regularmente cuando se otorga un mandato en el extranjero, por ejemplo, una persona que vive en los Estados Unidos le otorga un mandato a su hermana, por ejemplo, para que pueda vender o para que pueda comprar una casa, a su nombre, obviamente, ¿verdad? Regularmente esos mandatos, como se hacen en el extranjero, en ese comparece solo el mandante. Entonces comparece el mandante, él manifiesta que le otorga mandato a su hermana, y cuando el mandato viene aquí a Guatemala y se cumple con todos los requisitos y ya está debidamente escrito, viene la hermana y ejerce el mandato. Miren, ella no lo aceptó en el documento, ella no compareció en el documento a aceptarlo. Entonces, eso es una aceptación tácita. ¿Por qué? Porque lo está aceptando al darle cumplimiento al mandato. Entonces, ya vieron, el mandato se puede aceptar de forma expresa cuando yo manifiesto en un documento, ya sea en el mismo documento en el que se otorgó el mandato, o puedo otorgar un documento aparte de aceptación del mandato. ¿Estamos bien? De cualquiera de las dos formas se puede hacer, y eso es de forma expresa. Y de forma tácita es cuando yo no hago ninguna declaración de voluntad, sino que simple y sencillamente ejerzo el mandato que me encomendó. ¿Estamos bien? Realizo los negocios que me encomendaron, entonces se entiende que yo estoy aceptando tácitamente el mandato. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Entonces, miren, el mandato puede ser aceptado expresa o tácitamente. Y luego nos da dos casos de excepción en los cuales no es necesario que se haga en escritura pública. El primero establece cuando el asunto no exceda de un valor de 1000 quetzales. Si el asunto que yo le estoy encomendando al mandatario es de 1000 quetzales o menos, porque la ley establece que no exceda de los 1000, o sea, 1000 quetzales o menos, el mandato se puede otorgar en documento privado con firmas legalizadas por notario o en acta levantada ante el alcalde. Eso sí, si lo que se está encomendando tiene que ver con bienes inmuebles, se requiere la transmisión de un bien inmueble o el gravamen de un bien inmueble o la transmisión de un derecho real sobre un bien inmueble, entonces en este caso debe otorgarse en escritura pública, aunque sea menor de 1000 quetzales. Supongamos de que yo le otorgo un mandato a Mónica para que ella venda una casa que es de mi propiedad, pero la casa está inscrita en 800 quetzales. Son menos de 1000. En este caso, igual, yo tendría que otorgarle el mandato a Mónica por medio de una escritura pública. ¿Por qué? Porque aunque el asunto es de menos de 1000 quetzales, tiene que ver con el gravamen o la transmisión de un bien inmueble o un derecho real sobre el mismo. ¿Estamos bien? Un ejemplo de algún asunto que no, o sea bien mueble que
que no exceda de los 1,000 quetzales que... Por ejemplo, usted está facultando a una persona para que para que vaya a una reunión, por ejemplo, ¿verdad? Para que asista a una reunión de negocios, pero la reunión, el negocio que se va a realizar no excede de 1,000 quetzales. O por ejemplo, usted va a comprar, qué sé yo, encomienda a la persona para que compre un animal, digamos, una vaca, un perro, y el perro vale menos de 8,000 quetzales, de 1,000 quetzales, por ejemplo. Eso sería algún ejemplo de negocios. Ahora, les digo, jóvenes, actualmente, como está la economía, casi cualquier negocio que le encomendemos a alguien va a sobrepasar los 1,000 quetzales, ¿va? Entonces, lo normal es de que los mandatos se otorguen siempre en escritura pública. Ahora bien, en el siguiente numeral, en el numeral 2, ahí nos regula las cartas poder, ¿verdad? Que estos básicamente son mandatos otorgados en documentos privados. Miren, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos que la ley lo permite. Digamos, por ejemplo, es bien común un accionista va a salir del país y fue convocado a una asamblea general de accionistas, pero totalitaria, digamos, sin necesidad de convocatoria previa, sino que le avisaron, mira, hoy en la tarde tenemos una junta totalitaria a las 3, pero resulta que esta persona a las 12 del mediodía se va de viaje y no puede estar en la junta. No puede inscribir un mandato porque no le va a dar tiempo. Entonces, ¿cuál es la salida? Darle el poder por medio de una carta poder. Entonces, la ley sí permite que para asistir a juntas, por ejemplo, se otorgue carta poder. ¿Estamos bien? Es muy común también cuando, digamos, un menor de edad va a salir del país, pero solo con uno de los padres. Entonces, migración a veces exige que se presente una carta poder. De hecho, siempre la hacemos y nunca se la piden, ¿verdad? Yo tengo uno de mis clientes que ellos viajan mucho con su hijo y a veces viaja el papá, a veces viaja la mamá, regularmente la mamá. Entonces, el papá le otorga carta poder a la mamá para que pueda sacar al niño del país. Y la vez que viajó el papá a México, también la mamá le otorgó carta poder al papá para que pueda sacar al niño del país. Pero son casos especiales, ¿verdad, jóvenes? Lo normal es de que el mandato se va a realizar en escritura pública, ¿verdad? Porque es un contrato solemne. Anótenle, por favor, donde está lo de la carta poder, anótenle ver artículo 67 del Código Civil y ver artículo 323 del Código Civil. Se los voy a anotar en el chat. 67 y 323 del Código Civil. Ya saben, CC es Código Civil, ¿verdad, jóvenes? Entonces, y al final nos agrega de que los mandatos para asuntos judiciales quedan sujetos especialmente a lo que establecen las leyes procesales. ¿Estamos bien? Ahí quiero que le anoten ver del 188 al 195 de la ley del organismo judicial. Y en un ratito vamos a ir a ver esos artículos también, para ver qué es lo que establece la ley sobre los mandatos judiciales. Entonces, miren, los mandatos judiciales vamos a estar a lo que establezcan las leyes procesales. En este caso, todos los requisitos que debe cumplir el mandatario judicial están en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Del 188 al 195. Ahorita en un ratito vamos a ir a ellos. Bien. ¿Qué puede ser objeto de mandato, jóvenes? ¿O qué le puedo encomendar yo a mi mandatario? Pues básicamente pueden ser objeto todos los actos o negocios a menos de que la ley exija que se realicen de forma personal. O sea, les voy a poner un ejemplo. Yo puedo otorgar un mandato para que una persona venda un bien que es de mi propiedad. ¿Sí? Yo podría otorgar un mandato para que una persona compre un bien para mí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo podría otorgar un mandato para que una persona otorgue testamento en mi nombre.
No. ¿Por qué? Porque el testamento del Código Civil establece que es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no admite ningún tipo de representación. ¿Estamos bien? Entonces, de esa cuenta no se puede otorgar un testamento o una donación por causa de muerte por medio de un mandato. Pero, por ejemplo, ¿podría yo otorgar un mandato para que una persona se case en mi nombre? Sí, claro que se puede, pero la ley nos da una serie de requisitos. Uno, el mandato debe de ser especial. O sea, no general con cláusula especial. No, debe de ser un mandato especial. O sea, debemos constituir un mandato específicamente para que una persona se case en mi nombre. Y ahí en el mismo mandato tenemos que indicar la persona con la que yo me quiero casar, para que no vaya el mandatario y se me case con otra, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos que indicar la persona con la que me voy a casar y debemos de indicar cuál va a ser el régimen que yo voy a adoptar para el matrimonio también. Entonces, sí se puede, pero la ley nos da una serie de requisitos especiales. Entonces, ya ven, ¿para qué puedo otorgar mandato? Pues básicamente para que me representen en cualquier acto o negocio, a menos de que la ley establezca que ese negocio no se puede realizar por medio de mandatario, ¿verdad? Como es el caso del testamento que les ponía, o la donación por causa de muerte, que hay una prohibición expresa de la ley, ¿verdad? Y establece que ese es un acto puramente personal o, como se le conoce en la doctrina, personalísimo, ¿verdad? Solo puede ser hecho por la persona. Miren, artículo 1688. Melanie, por favor. 1688. Puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que una ley no exige intervención personal del interesado. No se puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte, ni modificar o revocar dichas disposiciones. Eso lo establece también donde está regulado el testamento, en el libro tercero. Sí, tercero. ¿Verdad? Y también lo regula acá, ¿verdad? Establece que se puede otorgar mandato para cualquier acto o negocio que la ley no señale la participación personal del interesado, y luego nos aclara aún más que no se puede dar poder para atestar o para donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. O sea, si yo ya otorgué un testamento, yo no le puedo otorgar a Merari un mandato para que ella modifique el testamento o para que lo deje sin efecto, para que lo revoque. No se puede, ¿verdad? El mandato, ¿se acuerdan que yo les decía que lo normal es de que en el mandato siempre va a haber un precio? Pues el mandatario va a cobrar por los servicios que está prestando. Pero también existe la opción de que el mandato sea de forma gratuita. Pero para que el mandato sea gratuito, tiene que ser aceptado de forma expresa, ejercer el mandato gratuitamente por parte del mandatario. ¿Estamos bien? O sea que si nosotros vamos a poner en el mandato de que va a ser gratuito, lo tenemos que establecer, ¿verdad? El ejercicio del presente mandato se hará de forma gratuita. Y luego tenemos que poner, y el mandatario acepta de forma expresa ejercer el mandato de forma gratuita. ¿Estamos bien? Lo tenemos que colocar en el contrato. ¿Qué pasa si nosotros ponemos en el contrato de que va a ser gratuito, pero no hay aceptación expresa para realizarlo de forma gratuita por parte del mandatario? No nos lo van a inscribir en el registro. ¿Estamos bien? En el registro de poderes son bien minuciosos para los requisitos que tienen los mandatos. Entonces, si les hace falta un requisito, por más mínimo que sea, no se los van a inscribir. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1689. Por favor, Humberto Cabrera. 1689. 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario va a aceptar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Entonces, miren, solo es gratuito, ¿ven? Solo es gratuito, o sea que fuera de esta forma no hay otra forma de que se pueda hacer gratuito. Solo es gratuito el mandato
si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de este modo. Entonces lo tienen que poner así en el contrato. Y el mandatario acepta de forma expresa ejercer el mandato de forma gratuita. ¿Estamos bien? Si no, no se los inscriben. El mandato, jóvenes, ya veíamos hace un rato que puede ser general o puede ser especial. Es general cuando comprende todos los negocios del poder dante. O sea, por ejemplo, si yo le otorgo, supongamos de que yo soy comerciante, yo tengo una empresa y yo le otorgo a Mónica un mandato general para que me represente, entonces, ¿qué quiere decir? Que Mónica va a poder manejar la empresa. Supongamos de que mi empresa se dedique a la compra y venta de mercaderías. Entonces, Mónica podría comprar insumos en mi nombre, pagar esos insumos con mi dinero, luego venderlos en mi nombre, el dinero que le paguen, depositarlo en cuentas a mi nombre, ¿verdad? Si tenemos empleados, Mónica le va a poder pagar sus salarios a cada uno de mis empleados. ¿Me entienden? Ella se va a encargar de todos los negocios que sean del giro normal de mi empresa, ¿verdad? Eso sería un mandato general. Cuando yo le encargo a mi apoderado, perdón, todos los negocios del giro normal de mi empresa. Como les decía, comprar mercadería, venderla, cobrarla, depositar en una cuenta de bancos, ¿verdad? Sacar dinero de la cuenta de bancos, cobrar cheques, depositar los cheques, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo puede hacer en mi nombre como representante legal de mi persona. Ahora, es especial cuando se contrae a uno o más asuntos determinados. Cuando yo vengo y le digo a Mónica, mire Mónica, yo le quiero dar poder, pero para que usted venda mi casa. Entonces yo le doy poder específicamente para esa acción. Miren, para que ella pueda vender mi casa. ¿Estamos bien? Entonces, eso lo tenemos en el artículo 1690. ¿El mandato es general o especial? El general comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Esto fue el artículo 1690. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, ni... Bien, perfecto. En el 1691 establece: los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial, para asunto determinado que no pueda ser atendido personalmente por ellos. ¿Verdad? Representantes legales de un menor, jóvenes, ¿quiénes pueden ser? Un tutor, Lick. Sus padres o tutores, Lick. Los padres o tutores, los padres en ejercicio de la patria potestad, y los tutores, pues depende del tutor que sea. Puede ser un tutor legal, puede ser un tutor testamentario, o las modalidades de tutores que hay. De un incapaz, ¿quién sería el representante? Igualmente, podría ser la patria potestad si al incapaz lo representan sus padres, o la tutela en el caso del tutor. Y en el caso del ausente, ¿se recuerdan? Los ausentes pueden ser representados por un guardador de bienes. Bueno, primero en orden, por un defensor judicial, luego puede ser un guardador de bienes y luego está la figura del administrador de bienes, que es la administración pero que la realizan los parientes. ¿Se recuerdan? Entonces esos son los casos en que se puede representar a un menor, a un incapaz o a un ausente. Entonces, los representantes de menores incapaces o ausentes, ellos no pueden otorgar mandato general. Solamente pueden otorgar mandatos especiales para que lleven a cabo alguna actividad que no pueden realizar ellos de forma personal. Ahora bien, en el artículo 1669 establece cuándo se necesita
un poder especial o cuándo debemos otorgar un mandato especial. Y en el 1693 establece cuándo se puede otorgar un mandato general con cláusula especial. ¿Estamos bien? Los que vamos a ver en el 1692, jóvenes, si nosotros vamos a otorgar un mandato para alguna de estas actividades, el mandato tiene que ser especial. No puede ser general con cláusula especial, ¿verdad? Sino que tiene que ser un contrato de mandato específicamente para cada una de estas actividades que vamos a ver. Entonces, ¿cuándo el poder es especial? Por favor, Alba. Artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Son 7 casos. Miren, jóvenes, son 7 casos que nosotros tenemos que otorgar un mandato específicamente para estas actividades. Eso es lo que se conoce como el mandato especial. Uno ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan que ya platicamos? ¿Se puede contraer matrimonio por medio de un mandato? Sí, pero la ley establece que el mandato debe de ser especial. Es esta clase de mandatos. Miren, y aquí está. Se necesita poder especial para, 1, donar entre vivos. ¿Verdad? Si yo voy a donar entre vivos, entonces tengo que hacer un mandato específicamente para esa donación. Contraer matrimonio. Si yo me voy a casar por medio de un apoderado, tengo que otorgar un mandato especial, específicamente para esa situación. También para otorgar capitulaciones matrimoniales. ¿Se acuerdan cuáles son las capitulaciones matrimoniales? Son aquellas escrituras públicas que nosotros realizamos para fijar cuál es el régimen económico que va a establecer o va a regir nuestro matrimonio, comunidad de gananciales, comunidad absoluta o separación absoluta de bienes. Luego también necesitamos mandato especial para pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, o sea, para divorciarme o para separarme legalmente, yo también tengo que otorgar un mandatario especial. Luego establece demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, ¿verdad? Si yo considero que el matrimonio es nulo por alguna razón, por ejemplo, no se cumplió con algún requisito o hubo algún vicio del consentimiento, se puede pedir la nulidad. O también puede ser la insubsistencia del matrimonio. ¿Se acuerdan los casos de insubsistencia del matrimonio? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando los contrayentes son hermanos, ¿verdad? Cuando son un ascendiente con un descendiente, tampoco se puede, ¿verdad? Y hay algunos otros casos ahí por el artículo. Artículo 88. Los parientes consanguíneos en la línea recta y en la colateral los hermanos y medios hermanos, ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, y las personas casadas o las unidas de hecho con persona distinta a su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente la unión. Estos son los casos de insubsistencia. Entonces, para declarar la insubsistencia del matrimonio por alguno de estos casos, tenemos que otorgar también un mandato especial. También para constituir patrimonio familiar, para reconocer hijos. Por ejemplo, si yo tengo mi hijo por ahí que no lo he reconocido y quiero que otra persona lo reconozca en mi nombre, tengo que otorgarle un mandato especial para ese asunto y también para negar la paternidad. ¿Verdad? Si yo quiero que una persona demande para negar la paternidad de un hijo, entonces también le tengo que otorgar un mandato especial. Ahora, hay algunos otros casos, jóvenes, en que la ley sí nos permite otorgar un mandato general y ponerle a este una cláusula especial. Que esos son los casos que tenemos en el 1692.
1693. Por favor, José Humberto. 1693. Sí, ahorita. Muy bien. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, grabar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. Ya para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Bien, entonces miren, el Poder General necesita cláusula especial para enajenar. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 casos de enajenación? Enajenar es hacer ajeno un bien, que es de mi propiedad. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? La enajenación puede ser por medio de una compraventa, te lo vendo, por medio de una permuta, te lo cambio, o por medio de una donación, te lo regalo. Pero ya vimos en el artículo anterior que para la donación entre vivos necesito yo poder especial. Entonces esto me deja solo las otras formas de enajenación, ¿verdad? Permuta, o podría ser también compraventa. Adjudicación en pago podría ser, ¿verdad? Porque deja ahí cualquier otra clase de enajenación. Entonces, miren, enajenar es hacer ajeno un bien. Ya vimos que se pueden todas menos el donación entre vivos, porque ese es mandato especial. Luego establece para hipotecar, o sea, para constituir una hipoteca sobre un bien, eso también se puede, mandato general con cláusula especial. Para afianzar, ¿verdad? Quiere decir para comprar una fianza. Transigir es llegar a un convenio, ¿verdad? Para llevar a cabo un convenio. Para gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante. Digamos, otra forma de gravamen aparte de la hipoteca. Podría ser una servidumbre, por ejemplo, ¿verdad? O establece para enajenar de cualquier otro modo la propiedad del mandante, que era lo que les decía, como una adjudicación en pago, por ejemplo. Y para todos los demás actos que la ley lo requiera. Y deja abierto por si hay algún otro caso que la ley señale que se puede hacer mandato general con cláusula especial, también se puede. Entonces, miren, el Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. Y luego viene algo bien importante. El hecho de que yo faculte a Mónica para realizar una compraventa de un bien, esto implica que yo la estoy facultando también para que otorgue el instrumento de compraventa. ¿Estamos bien? Si yo la faculto a ella para que pueda hipotecar un bien de mi propiedad, esto implica que yo la estoy facultando también para que ella realice la escritura de hipoteca. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro este artículo, jóvenes? Sí, Bien. 1694. No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos. O sea, yo sí puedo recibir un poder de 2 personas, pero siempre y cuando el asunto vaya en el mismo, que sea del mismo interés, digamos. Supongamos de que Mónica y Alba tienen un negocio en común, ellas 2 me pueden facultar a mí para que yo sea su mandatario. Ahora, si los intereses de ella se contraponen o chocan, en ese caso yo no puedo ser mandatario de las 2, ¿verdad? Porque obviamente no puedo estar representando a las 2 en un derecho diferente, ¿verdad? Entonces, si los derechos de ellas se encuentran, entonces cada una de ellas tiene que tener a su mandatario. ¿Estamos bien? Miren, no se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos. Tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de 2 partes contratantes, sin autorización de los mandantes. ¿Estamos bien? O sea, si yo soy mandatario general de Mónica y soy mandatario general de Alba,
Pero resulta que ahora Mónica le va a vender un bien a Alba. Lo que establece este último párrafo es de que yo no puedo comparecer en el contrato a representar a Mónica y a representar a Alba, a menos de que ellas me autoricen para eso. Si ellas me autorizan, entonces ahí sí podría comparecer yo únicamente en el contrato en mi calidad de representante de Alba como vendedora y luego en mi calidad de representante de Mónica como compradora. ¿Estamos bien? Pero para esto último yo tengo que tener autorización de ambos mandantes. Si no, no se puede. ¿Quedó claro esto? Lo volvemos a leer, miren. No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos. Tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes, sin autorización de los mandantes. O sea que si tengo la autorización, sí se puede. ¿Estamos bien? 1695, el marido no puede sin el consentimiento expreso de la mujer, ni ésta sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. Si yo estoy casado y yo tengo bienes, digamos, esta casa es una casa que es de mi propiedad, pero pertenece al patrimonio conyugal, o sea, la casa está inscrita solo a nombre mía, pero yo la compré después de que me casé, entonces es parte de los gananciales. ¿Estamos bien? Yo no puedo otorgar un mandato que tenga que ver con esta casa, sin el permiso de mi mujer. Igual, si el bien estuviera a nombre de ella y forma parte del patrimonio conyugal, yo no puedo, ella tampoco puede otorgar el mandato sin mi permiso. ¿Estamos bien? Básicamente eso es a lo que se refiere. Si el mandato lo va a otorgar una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, ¿puede otorgar un mandato? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí puede, ¿verdad? Lo único que lo van a tener que otorgar las personas individuales que lo representen. O sea, supongamos de que Alba es la administradora única de la sociedad y ella le quiere otorgar un mandato a Mónica para que Mónica represente a la sociedad. Esto sí se puede. Pero como la sociedad no lo puede hacer porque es una persona abstracta, entonces lo tiene que hacer por la sociedad las personas que lo representen. En este caso, Alba, que sería la administradora única de la sociedad. ¿Quedó claro esto? Miren, esto lo tenemos en el artículo 1696, mandatos otorgados por personas jurídicas. Por favor, David. David Cortés. Ah, los dos son David Cortés, que tengo dos cuadritos de David acá. Milik, me disculpa, ahorita se... Claro, David. Ya no me leo David. Bien, se los voy a leer yo. 1696. Ah, Lick, perdón, ya lo tenía. Ya lo había leído, pero no me quité el mute. Perdón. Por las personas jurídicas confieren poder las personas individuales que las representen, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. ¿Estamos bien? El mandato se tiene que limitar al objeto de la sociedad. O sea, si por ejemplo, si la sociedad se dedica a vender carros, entonces el mandato se va a limitar a ese objeto, que es la compra y venta de vehículos. ¿Estamos bien? Y luego está el caso aparte, este es cuando le otorgamos un mandato a la persona jurídica, para que una persona jurídica nos represente. Para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones que al poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquellas, o que de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. ¿Estamos bien? Por ejemplo, que yo le quiero dar poder a una empresa inmobiliaria para que alquilen 3 casas que son de mi propiedad.
yo sí puedo hacerlo. Pero el arrendamiento de bienes tiene que ser parte del giro de la sociedad a quien yo le estoy dando el mandato. Básicamente a eso se refiere este artículo. ¿Estamos bien? ¿Quiénes? Disculpe, Sí, Humberto. usted dijo que usted le podía dar un poder a una inmobiliaria para que pueda rentar esas casas, que son de su propiedad, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. Gracias. Pero, digamos, para esto, la sociedad se tiene que dedicar a eso. O sea, digamos, yo no podría otorgarle un mandato a una sociedad para que ellos alquilen mi casa si la sociedad se dedica, digamos, a la cosecha de caña en una finca. ¿Va? Porque es una actividad totalmente diferente. O sea, yo sí le puedo otorgar mandato a una sociedad, pero el mandato que yo le otorgue tiene que estar dentro del giro de la sociedad. ¿Estamos bien? Explica, ahí está hablando todavía del artículo 1696. Sí. El artículo 1697, de hecho. 97 es. 97. Miren, para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones que el poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquellas, o que de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos estén facultados los gerentes o representantes para aceptar. ¿Estamos bien? En el 1698 tenemos algunos casos de personas que no pueden ejercer mandatos, ¿verdad? ¿Quiénes no pueden ejercer mandatos? 1698. No puede ejercer mandato el fallido mientras no se le rehabilite. ¿Quién es el fallido, jóvenes? Puede ser una persona en quiebra. Es una persona declarada en quiebra, ¿verdad? En la doctrina, la persona declarada en quiebra se le llama fallido. Entonces, una persona que ha sido declarada en quiebra no puede ejercer mandato. Imagínense, le quebraron sus negocios y ahora lo vamos a poner a manejar los negocios de alguien más. Hasta que éste no sea rehabilitado. Si el que fue declarado en quiebra es rehabilitado, entonces en este caso ya puede ejercer mandatos de nuevo. Luego establece, el sentenciado por cualquier delito, vamos a ver, por cualquier delito, mientras no haya sido purgada la condena o ha sido rehabilitado. O sea, si condenan a una persona, mientras la condena todavía no se haya cumplido, no puede ejercer mandato. Luego establece, y en los casos especiales, las personas a quienes la ley lo prohíbe o lo tienen incompatibilidad o impedimento, ¿verdad? Esos son pues, casos que la ley establece. 1699. El mandato esencialmente es revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que otorgó el mandato en cualquier momento lo puede dejar sin efecto. Yo le otorgo un mandato a Mónica por un plazo de 3 años, pero en el año, cuando se venció el año 1, yo considero de que ya no necesito que Mónica siga siendo mi mandataria, entonces yo puedo revocar dicho mandato. ¿Estamos bien? Sí, pero se puede revocar para haciendo otro, ¿verdad? O una revocación, ¿verdad? Digamos, yo puedo otorgar un documento específicamente para revocarlo, ¿verdad? Una escritura pública de revocación de mandato. O también, digamos, yo podría, mi mandataria es Mónica y ahora yo quiero que mi mandataria sea Alba. Entonces yo le puedo otorgar un mandato a Alba y en ese mismo mandato revocar el de Mónica, como decía Humberto, otorgando uno nuevo. Pero lo tengo que revocar, porque si yo no lo revoco expresamente y yo solo inscribo el nuevo mandato de Mónica, de Alba, perdón, entonces ahora lo que resulta es que voy a tener 2 mandatarias. Una va a ser Mónica y la otra va a ser Alba. ¿Va? Entonces, para dejar, exacto, tengo que establecer yo de forma expresa que revoco el mandato. Sí, pero se puede hacer entonces la revocación y el nuevo mandato en una misma escritura, o tiene que ser por separado. No, se puede hacer en una misma escritura, ¿verdad? Gracias.
1699. No, ya El lo- mandato es esencialmente revocable, aun cuando se haya conferido con plazo o para asunto determinado. Que era lo que les decía, si yo le otorgué por un plazo de 3 años un mandato a Mónica, en cualquier momento yo lo puedo revocar. Es mi facultad, mi derecho como mandante. Y luego establece, pero si hubiera sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. ¿Se acuerdan que yo les decía de que el mandato se puede aceptar expresa o tácitamente? Tácitamente cuando yo lo ejerzo, no hago ninguna declaración. Pero si yo lo acepté, ¿verdad? Si yo comparecí en el contrato, yo manifesté que sí lo aceptaba, entonces la revocación produce efecto hasta que me notifiquen la revocación. ¿Estamos bien? O sea, hacemos la revocación, ahí no es necesario que yo comparezca, se inscribe la revocación en el registro de poderes del organismo judicial y ya inscrito le notificamos al mandatario que revocamos. Mire, señor mandatario, desde esta fecha usted ya no va a ser mandatario. Entonces, al hacer esa notificación, automáticamente termina ya la representación. ¿Cómo deberíamos de hacer esa notificación, joven? Liqui, si nunca se notifica No produce efecto. la revocación. No produce efecto la revocación. Exacto. Si él aceptó expresamente y no le notificamos, no produce efecto. Mire qué es lo que establece aquí al final. La revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. ¿Va? Pero si hubiera sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Esa palabra solo, mire, quiere decir que si no hacemos la notificación, no surte efectos la revocación. ¿Estamos bien? Entonces el mandato es revocable. ¿Se puede otorgar un mandato en el extranjero, jóvenes? ¿Es válido otorgar un mandato en el extranjero? Pues ya vimos que sí, ¿verdad? Es muy común, hay muchas personas guatemaltecas que viven fuera del país, pero que aún tienen intereses dentro del país. Yo conozco gente que se fue y me dicen, mira, para mí Guatemala ya es un país extranjero, yo ya no tengo interés en regresar, ni en comprar bienes allá, ni nada. Pero hay mucha gente que sí, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que vive en Estados Unidos que actualmente están comprando bienes en Guatemala por inversión, con el objeto de cuando ya sean jubilados venirse a vivir a Guatemala y llevar aquí una vida más tranquila, por algún montón de motivos. Pero hay un montón de gente que todavía tiene muchos vínculos con Guatemala y tienen negocios con Guatemala. Entonces, estas personas pueden otorgar mandatos en el extranjero para que surtan efectos en Guatemala. Tenemos que cumplir con las formalidades establecidas en la ley, que ahorita vamos a ver cuáles son. Esas también están en la ley del organismo judicial, por cierto. Es el artículo 30, si no estoy mal. Yo El creo que si 182 ahorita... está en el forma de los mandatos 189, luego las facultades, ¿verdad, Liz? Ajá. Obligación. Estos son los mandatos judiciales, jóvenes. Ahora tenemos el otro caso que es de los documentos provenientes del extranjero, que eso incluye a los mandatos. Les estoy buscando yo el fundamento acá porque no tengo lo estoy buscando en la computadora. Como es difícil. Yo no sé, pero es el 30 que tengo relacionado ahí. Ahorita lo vamos a... El artículo 30 establece las normas de derecho internacional privado. Y en el artículo 30, pacto de sumisión, sometimiento voluntario de la jurisdicción del derecho extranjero. Artículo Es el 37. artículo 37, jóvenes. Muchas gracias. Artículo 37, que son los requisitos de los documentos provenientes del extranjero. Entonces, si quieren, ahorita vamos a platicar de ello. Solo voy a dejar aquí el artículo ya colocado para compartirles la pantalla. Bien, entonces establece
en el 1700. Es válido el poder otorgado en el extranjero con sujeción a las formalidades externas prescritas por las leyes del lugar en que se otorga. Pero si para el acto o contrato, objeto del poder, la ley de Guatemala exige facultad especial, debe sujetarse a lo dispuesto en esta. ¿Estamos bien? O sea, sí lo podemos otorgar bajo la forma del otro país. Pero si la ley de Guatemala establece algún requisito especial, debemos cumplir con este. O sea, ¿cómo vamos a otorgar un mandato en Estados Unidos? Pues como lo otorgaría un notario gringo. ¿Va? Ellos no lo hacen por medio de instrumento de un instrumento público. No hacen por medio de escritura pública, sino que es un documento privado bien sencillo. ¿Va? Y al final le legalizan las firmas y ahí está otorgado el mandato. Entonces, digamos, si nosotros necesitamos alguna formalidad especial, nosotros le tenemos que indicar al notario del otro país sobre esa formalidad. ¿Estamos bien? Porque, digamos, o muchas veces lo que hacemos es de que le enviamos el machote, ya solo para que él lo autorice. O la otra opción es que viaje el notario guatemalteco o que haya un notario guatemalteco en el país extranjero y que él otorgue el contrato. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, cuando es realizado por un notario extranjero, debe de cumplir con todos los pases de ley, ¿verdad? Que los pases de ley es esa cadena de auténticas que debe de traer un documento autorizado en el extranjero para poder tener validez en Guatemala. Y se acuerdan, el último pase de ley que debe de traer es el de la embajada guatemalteca en el lugar de origen, y luego tenemos que traerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos legalicen la firma del embajador o del cónsul en su caso. Y ya después de eso ya lo podemos inscribir nosotros en el registro. Debe ser protocolizado y después ya lo podemos inscribir en el registro. Creo que lleva la apostilla también. La apostilla son los pases de ley, ¿va? El apostillado o pases de ley es lo mismo, ¿verdad? Esta es la cadena de auténticas que deben traer los documentos para poder ejercerse aquí en Guatemala. Si quieren, les voy a compartir la pantalla en este momento y vamos a ver así rapidito lo que establecen los documentos provenientes del extranjero. Voy a reducir un poco acá para poder leer. Fíjense, pues establece: para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. Y de no haberlo para determinado idioma, será traducido bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de firmas. O sea, debe traer los pases de ley. Eso es a lo que se refiere el primer artículo. Y debe ser traducido. En el 38 establece que si el documento proveniente del extranjero hay que inscribirlo en algún registro público, entonces este debe de protocolizarse. Artículo 38. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procede a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario. Y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos, en papel sellado del menor valor, dando fe el notario que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Esto es bien importante, jóvenes. Si viene un mandato, nosotros tenemos que cubrir el impuesto del mandato en el documento original, y ese documento lo protocolizamos. ¿Estamos bien? De ahí, digamos, obligación que van a tener ustedes como notarios jóvenes en el artículo 40. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley. O sea, protocolizaciones provenientes del extranjero. Indicando la fecha y el lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombre y apellido de los otorgantes o personas a que se refiera, así como los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora
del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. ¿Estamos bien, jóvenes? Entonces, básicamente, estas son las reglas que aplican para los documentos provenientes del extranjero, incluyendo a los mandatos, ¿verdad? Entre los cuales se incluyen los mandatos. Y aquí dejamos ya listo para cuando regresemos al mandato judicial. Ay, ¿esto qué le pasó ahora? He peleado con la tecnología, jóvenes. No puedo dejar de compartir la pantalla. Bien. Entonces, eso es con respecto a los mandatos provenientes del extranjero, ¿verdad, jóvenes? Deben de cumplir con los pases de ley y deben de ser protocolizados previamente a inscribirlos. Y el documento se debe pagar en el documento original y tienen que traducirse, ¿verdad? Y protocolizarse. Si son autorizados por un notario guatemalteco, no es necesario que traigan todos los pases de ley, sino que de una vez venimos a protocolizarlo en un protocolo, ¿verdad? O ya sea del mismo o de otro notario, y ya se puede realizar la inscripción respectiva. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, Dico. Bien. 1701. Se puede dar poder a dos o más personas. O sea, yo, Guillermo Amado, le otorgo un mandato a Alba y a Leslie. ¿Esto se puede? Sí se puede. Pero el mandato debe ser ejercido de forma conjunta por ellas dos. No pueden actuar cada quien por su lado. Miren, 1701, por favor, Alba. 1701. Alba. 1701. El poder que se da a dos o más personas será ejercitado conjuntamente si el mandante no expresó que se ejercite por separado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, hay un mandante y dos mandatarios. Si yo no le pongo actividades específicas a cada uno de los mandantes, entonces se entiende que el mandato debe ejercerse de forma conjunta, no pueden actuar separadamente. Ahora, obviamente, si yo le asigné determinadas funciones a Alba y determinadas funciones a Leslie, entonces sí cada quien debería de cumplir con las obligaciones asignadas a cada quien. Bien. ¿Quedó claro esto? Ahora platiquemos de la sustitución del mandato. Fíjense pues. La sustitución del mandato es cuando el mandatario sustituye su facultad de ser mandatario en otra persona. O sea, les voy a explicar. Alba me otorga un mandato a mí para que la represente en los negocios en que ella pueda tener interés. Y ahora yo esa calidad de mandatario se la voy a transmitir a Humberto. Eso es sustituir el mandato o la sustitución del mandato. ¿Esto es legal? Sí, pero siempre y cuando el mandante haya facultado al mandatario para poder sustituir el mandato. ¿Estamos bien? E incluso el mandatario puede señalar a la persona en quien se tiene que sustituir el mandato. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1702. Ahí pónganle sustitución del mandato en grande. El mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga, no autoriza al mandatario para dar facultades
no comprendidas en el mandato, ni más amplias las que le fueron conferidas. ¿Estamos bien? Entonces lo que establece acá que se puede autorizar a la persona para sustituir el mandato, pero él no puede otorgar más facultades que las que le otorgaron a él, básicamente. Entonces la sustitución que es cuando yo le transmito esa calidad de mandatario a otra persona. Lick, una pregunta, ¿y eso en dónde queda estipulado? En el mismo mandato. El mismo mandato, ¿verdad? Y tiene que haber una cláusula en la que establece de que el mandante faculta al mandatario para poder sustituir el presente mandato. Y como les decía, si lo deja solo así, el mandatario podría escoger a la persona, pero incluso el mandante podría indicar quién es la persona que va a sustituir, ¿verdad? El mandante faculta al mandatario para poder sustituir el presente mandato en la persona de Merari. ¿Estamos bien? Entonces señalamos de una vez, en caso de sustitución, a quién se le tiene que sustituir el mandato. ¿Qué pasa, por ejemplo, si al apoderado le dieron una serie de facultades y él se excede de esas facultades? Por ejemplo, yo no tengo facultad para vender, y más sin embargo yo vendo un bien inmueble propiedad de mi mandatario, de mi mandante. ¿Estamos bien? Acá, jóvenes, quien debe calificar el mandato, y ojo a esto, es el notario. Cuando una persona comparece a un contrato por medio de un mandato, el encargado de calificar si ese mandato es suficiente para el acto contrato que se va a realizar es el notario. ¿Se recuerdan? En el artículo 30 del Código de Notariado. Se los voy a leer. Artículo 30, numeral 5. Miren. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y pongan atención a esto. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. O sea, es el notario quien debe calificar el mandato que le están presentando, y el notario es quien debe determinar si ese mandato es suficiente para el acto contrato. O sea, si el mandato no tiene facultades, en primer lugar debería de ser el notario quien se dé cuenta de eso y debe decirle, mire, usted no puede realizar este contrato. ¿Por qué? Porque no tiene facultades suficientes. Pero ¿qué pasa si al notario se le pasó? El notario no se dio cuenta que no tenía facultades para vender y realizó la compraventa. Y la compraventa la inscribe en el registro de la propiedad. ¿Será que nosotros podríamos anular esa compraventa? Sí, esto lo establece el artículo 1703. Miren, es nulo lo que el apoderado haga excediéndose de los límites del mandato o sin contener las facultades necesarias. ¿Estamos bien? Entonces les repito, la persona que se debe dar cuenta o que debe establecer si el mandato faculta o no al mandatario para ese acto contrato es el notario. Pero si por alguna razón al notario se le pasó y eso se inscribe, ese acto se puede declarar nulo. Miren, es nulo lo que el apoderado haga excediéndose de los límites del mandato o sin contener las facultades necesarias. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Entonces, ahí se recuerdan, ustedes como notarios son los responsables de verificar eso. ¿Verdad? ¿Podría haber responsabilidad para el notario si se anula este documento, jóvenes, por carecer de un requisito? Creo que sí, pero la multa son 25 quetzales, ¿no, señor? No. Fíjense que sí, les voy a leer el artículo. ¿Se acuerdan de que lo que vimos en el artículo 29, numeral 5, según el artículo 32, es un requisito esencial para la validez del instrumento público? Es una formalidad esencial, perdón. Miren lo que establece el artículo 32.
La omisión de las formalidades esenciales en instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, que es lo que acabamos de ver en el otro artículo. Siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. O sea, se puede declarar nulo. Y ahora vámonos al artículo 35. ¿Qué responsabilidad tiene el notario si se declara nulo ese documento? Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de la nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay responsabilidad de daños y perjuicios por el notario. Si se declara la nulidad porque el notario ignoró un requisito esencial para la validez del instrumento, el notario es responsable por los daños y perjuicios. Eso sí, me tienen que citar al primer juicio de nulidad. Al juicio de nulidad del instrumento me tienen que citar, y si me citaron a ese primer juicio, entonces pueden iniciar un segundo juicio ya por responsabilidad de daños y perjuicios del notario. Entonces, mucho cuidado con esos jóvenes, porque sí hay responsabilidad si en caso llegaran a anular un instrumento, porque nosotros no observamos las formalidades esenciales. Entonces, mucho ojo con eso. 1704, jóvenes, este viene bastante de lógica, el testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación deben presentarse al registro de poderes, ¿verdad? Tanto el mandato como cualquier modificación o la revocación del mandato, jóvenes, debe de inscribirse en el registro de poderes del organismo judicial. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Perfecto. Obligaciones del mandatario. Jóvenes, ya casi terminó la clase, ¿verdad? Qué rápido se pasó. Hoy sí las dos clases, la de la mañana de Derecho Civil. Yo pensé que iban como 40 minutos de clases y cuando ya me había pasado. Bien, obligaciones del mandatario, jóvenes. La principal obligación del mandatario es realizar las obligaciones del mandato con la debida diligencia. O sea, llevar a cabo los negocios que le encomendaron y debe realizarlos bien, ¿verdad? Con la debida diligencia. 1705. El mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar con diligencia el mandato y a responder de los daños y perjuicios que de no ejecutarlo se ocasionaren al mandante. O sea, el mandatario tiene responsabilidad, jóvenes, por el mandato que se le está otorgando, y si no realiza el mandato de forma adecuada, daños y perjuicios. 1706. El mandatario debe sujetarse a las instrucciones del mandante y no separarse ni excederse de las facultades y límites del mandato. Está obligado a dar cuenta de su administración e informar de sus actos y a entregar los bienes del mandante que tenga en su poder en cualquier tiempo que éste lo pida. O sea, el mandato no lo puedo ejercer yo de la forma que a mí se me dé la gana, sino que me debo mantener dentro de lo que me facultó el mandatario, el mandante, ¿verdad? Dentro de las facultades y los límites del mandato. Y luego la segunda parte establece que yo estoy obligado a rendir cuentas, como todas las personas que administran bienes de otros, están obligados a la rendición de cuentas. Y si no, pues se lo puedo exigir yo por medio de un juicio oral de rendición de cuentas. Y si el mandatario tiene bienes del mandante, los tiene que devolver en el momento que se le pida, ¿verdad? Sin ninguna condición. 1707. El apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo. Que eso nos complementa lo que habíamos visto antes sobre la sustitución del mandato. Luego establece que queda libre de responsabilidad del apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada por el mandante. Que era lo que les decía yo, que el mandante,
cuando faculta al mandatario para sustituir el mandato, él incluso le puede indicar quién es la persona en quien quiere que se constituya. Si la designación se hiciere por el apoderado, este responderá si la sustitución recayera en persona notoriamente incapaz o insolvente. Entonces, si quien designa al sustituto es el mandatario, él queda responsable sobre las actuaciones del sustituto. ¿Estamos bien? 4 artículos, jóvenes. Ya ahorita vamos a terminar, pero quiero terminar esta partecita. 1708. Aceptado el mandato, no puede el apoderado renunciarlo sin justa causa, cuando hubiere negocios pendientes de cuya interrupción puedan resultar perjuicios al mandante. Y si lo renuncia, deberá continuar la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le reemplace. ¿Estamos bien? O sea, una vez aceptado, yo no puedo renunciar al mandato si tengo asuntos pendientes de cumplimiento. Hasta que yo termine esos asuntos, puedo renunciar. Y si yo aún así renuncio, tengo que seguir con la realización de los negocios hasta que se nombre al sustituto. ¿Estamos bien? 1709, cuando el mandatario queda inhabilitado o le sobrevienen causas de incompatibilidad y el mandante no ha designado sustituto, podrá el juez nombrarlo bajo su responsabilidad para que mientras aquel lo hace, pero solamente para continuar los asuntos pendientes de carácter urgente. O sea, si yo ya no puedo seguir ejerciendo el mandato por alguna razón, porque hay incompatibilidad, porque hay derechos controvertidos entre el mandante y mi persona, entonces yo puedo acudir al juez para que el juez nombre a un mandatario sustituto. Eso sí, el nombramiento va a ser únicamente para terminar los negocios pendientes. ¿Estamos bien? 1710, perdón. Sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes que de él haya recibido por su cuenta bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios que sobrevengan al mandante. ¿Qué quiere decir? Si a mí me nombraron como mandatario, por ejemplo, Alba me nombró como su mandatario para que yo vendiera un bien de ella, ese bien yo no lo puedo comprar, yo como mandatario, ni tampoco se lo puedo vender a mis parientes dentro de los grados de ley. A menos de que Alba me haya facultado. Si en el mandato establece la mandante faculta al mandatario para que pueda comprar bienes de la mandante o para que se los pueda vender a sus parientes, en este caso sí lo puedo hacer. Pero si ella no me autoriza expresamente, no se puede. Y 1711, sin una causa imprevista y fundada, si una causa imprevista y fundada hiciere perjudicial a juicio del mandatario la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender su cumplimiento bajo su responsabilidad, dando cuenta al mandante por el medio más rápido posible. El mandante me ordenó hacer algo, pero yo me doy cuenta que si lo hago, más bien lo voy a perjudicar. Entonces yo bajo mi responsabilidad puedo no realizar la acción ordenada por el mandante. Eso sí, le tengo que informar inmediatamente a este. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta lo que vimos ahorita? No, Lic. Bien. Vamos a dejarlo hasta acá porque ya me robé 5 minutos de su hora de almuerzo, jóvenes. La siguiente clase vamos a platicar sobre las obligaciones del mandante y vamos a ver lo relativo a la terminación del mandato y algunas otras cuestiones legales sobre el plazo del mandato, por ejemplo. Esto lo vamos a terminar tal vez en unos 15 minutos de la próxima clase y a partir de ahí vamos a empezar ya a redactar los mandatos, tal y como hicimos con la compraventa. Entonces, vamos a dejarlo el día de hoy acá, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase. En unos minutos voy a subir ya el acta de los compañeros de la sede de Villanueva y en cuanto reciba las actas por parte de la universidad, entonces ya voy a mandar el resto de actas. Entonces les deseo que tengan una feliz tarde, jóvenes, un feliz fin de semana y ahí estudian bastante. Gracias, Gracias, Lic. Feliz tarde. Nos vemos. Muchas gracias, Lic. Igualmente.